Este año, esta Cuaresma, vamos a seguir como itinerario para el retiro de Cuaresma en las estaciones de un Vía Crucis. Podéis hacer un Vía Crucis de hecho, ¿verdad? Os damos textos bíblicos y la reflexión. Después se puede rezar un Padre Nuestro en cada estación y también se puede hacer una oración final y algún canto entre estación y estación. Pero también me gustaría sobre todo que fuera para un retiro. Es decir, que despacio, con los textos bíblicos, pues os ayudemos unos a otros a poder profundizar en el significado de los misterios del Vía Crucis, del camino de la cruz. Entonces seguimos recorriendo eso, 14 estaciones, las estaciones tradicionales del Vía Crucis, pero sobre todo desde el punto de vista meditativo, es decir, con tiempo para el silencio. No hay por qué rezarlo todo en un mismo momento, a lo mejor se puede dividir en 2 partes, en 3 partes, pero lo principal es dejar que vaya calando en mí esa escena del Evangelio, esa escena de la tradición cristiana que nos hace profundizar en el significado hondo del camino de la cruz, que Jesucristo como última etapa del camino del Verbo hecho carne entre nosotros. Por tanto, os damos la bienvenida y con mucha sencillez, con mucho amor a Jesucristo y a la palabra de Dios, os proponemos estas reflexiones para que el Vía Crucis nos ayude a rezar, a estar en contacto con Dios en esta preciosa Cuaresma que un año más la liturgia de la Iglesia nos regala. Bienvenidos. Desde entonces Pilato trataba de librarlo. Los judíos gritaron: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César». Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dijo Pilato a los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícalo». Replicó Pilato: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Jesús es condenado a muerte. En los evangelios, en el fondo, hay varias condenas, aparte de la investigación histórica sobre cuál fue el motivo de la condena a muerte de Jesús, pero en el fondo hay 2 o 3 condenas. Jesucristo es condenado por blasfemo por parte de la autoridad judía religiosa. Las personas religiosas condenan a Jesús por motivos religiosos, también por el templo. La autoridad política, Pilatos, es el que principalmente condena a Jesús, pero también su pueblo, el pueblo elegido, el pueblo llano, condena a Jesús y quiere que lo crucifiquen. Jesucristo es condenado por todos. Quizás sencillamente un grupito de discípulos no lo condenaron, aunque lo abandonaron. Jesucristo es el juez, el Hijo del Hombre, que ha venido a ser el juez de la humanidad, y debajo de toda la condena de Jesús hay un juicio de este mundo. Este mundo es juzgado. Pero ¿cómo se realiza ese juicio? Pues según los evangelios, Jesucristo no ha venido, dice, a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El juicio de Jesús es salvación para el mundo. ¿Y cómo se hace eso? Dejándose juzgar por el mundo, dejándose juzgar por el pueblo, por las autoridades, por la religiosidad de la gente. Así es como Jesucristo, que es un juez salvador, ha venido a nosotros. En esta estación, por tanto, os invitamos a reflexionar sobre el cambio de perspectiva. El Dios grande se ha hecho pequeño, el Dios juez es juzgado por nosotros, Dios juzgado por el hombre. Una contradicción mayor no puede existir, pero dejándose juzgar y condenar por nosotros es la forma que tiene de pronunciar su palabra de salvación sobre nosotros. Aquellos que condenan a Dios van a ser perdonados por Dios. Paradoja que nos salva y que nos hace reflexionar cuántas veces juzgamos a Dios y juzgamos a los demás. Jesucristo ha venido a ponerse del lado de los juzgados, del lado de aquellos que son condenados.
Por eso, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de la justicia. Pues el Señor nos llama primero a reflexionar sobre esto, a dejarnos contemplando, a dejarnos admirar, contemplando este misterio de Dios que se abaja, que se humilla por nosotros. Y también nos invita a que nos pongamos del lado de los condenados, que nunca seamos jueces de los demás, sino que estemos al lado de Jesús. Y si tiene que haber un juicio, que sea también un juicio sobre nosotros, para que nos consideremos bienaventurados cuando somos tratados injustamente, porque entonces estamos al lado de Jesús. Damos gracias al Dios que ha venido a salvarnos, porque dejándose juzgar por todos, ha perdonado para siempre nuestra culpa. Los culpables perdonados y el inocente juzgado por nosotros. Precioso misterio de amor de un Dios que ha salvado a la humanidad. Tomaron pues a Jesús, que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. La segunda estación es Jesús carga con la cruz. Realmente en los evangelios el único que explicita que Jesús iba con la cruz a cuestas es San Juan. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dan la impresión de que es el cireneo el que lleva la cruz de Jesús. Entonces Juan dice que no, que Jesús llevaba la cruz a cuestas. Ya sabéis que seguramente se llevaba la parte horizontal de la cruz, ¿verdad? No toda la cruz. Entonces en Juan se dice que llevaba la cruz a cuestas seguramente para hacernos recordar a Isaac, que en Génesis 22 iba camino del monte Moria con su padre cargando con la leña. Jesucristo es el nuevo Isaac que carga con la leña, con la cruz, para su propio sacrificio. La diferencia está en que Isaac al final no fue sacrificado y Jesús sí fue sacrificado. Entonces, cómo la persona misma soporta la carga que le va a matar, que le va a convertir en sacrificio. Luego los evangelios van a utilizar esto, Jesús mismo, Marcos 8, por ejemplo, ¿verdad? Quien no carga con mi cruz, con su cruz, y me sigue, no puede ser discípulo mío. Es decir, cargar con la cruz, que es el gesto que Jesucristo hizo camino del Calvario, se convierte en un símbolo para expresar lo que significa ser cristianos. La cruz de Jesús como carga. También dice en Mateo 11, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. La cruz es una carga, ciertamente, pero ¿quién no tiene que llevar cargas en su vida? La cuestión no es quitarnos toda carga, sino ser capaces de llevar una carga adecuada, liviana y que nos ayude. Seguramente, lo sabemos si no hubiera presión atmosférica, si no pesáramos, no podríamos, en la Luna, en otros planetas, no podríamos vivir. Entonces, la importancia de la carga, la importancia del peso, la importancia de que algo nos una a la tierra. Entonces, esto es la cruz de Jesucristo, que se basa mucho en el aspecto humano del peso y la importancia de la gravedad. Gracias a la cruz estamos enraizados en el suelo, estamos seguros, no nos quedamos aislados, no nos quedamos en el aire, no estamos yendo como sin rumbo. La cruz de Jesucristo nos sitúa en lo real. Entonces, quizá nuestra actitud tendría que ser, cuando me visitan las cruces, cuando tengo que llevar cruces mías o de otros, en el fondo primero y principal me estoy configurando con Jesús, que no necesitaba llevar ninguna cruz, pero que por amor a mí ha llevado mi cruz. Y en segundo lugar, esa cruz seguramente es lo que al final me va a salvar. Y si no fuera porque tenemos cruces, si no fuera porque tenemos dificultades, seguramente no tendríamos puertas para acceder a la gracia, a la liberación. Entonces Jesucristo, camino del Calvario, nos enseña a gestionar nuestras cruces, sobre todo para sentirnos solidarios con Él. Y en segundo lugar, para ver cómo Dios realiza la salvación en aquello que nos parece impensable. Cuando parece que una cosa pesa demasiado, resulta que es aquello lo que me hace sentirme firme, lo que me hace poder caminar hacia adelante y cumplir la voluntad de Dios. Jesucristo, cargando con la cruz, se ha convertido para toda la humanidad en modelo a seguir y en aquel que, mirándole, contemplando su camino, nos da alivio en nuestro propio camino. Que seamos discípulos y que cada uno acepte la cruz que le ha tocado y la gestione, la viva,
desde la mirada y el amor de Jesús de Nazaret. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi clamor. La tercera estación, Jesús cae por primera vez, va a caer más veces. Jesús cae. Hemos dicho en la segunda que aparece explícita en San Juan solamente, Jesús carga con la cruz. Esta tercera estación, como sabéis, no es bíblica, no aparece en los textos bíblicos, sino que forma parte de la tradición devota de la Iglesia. Jesucristo, con el peso de la cruz, habría caído al suelo porque no podía con ella. Ciertamente, después de los latigazos y todo lo que hicieron con él en el pretorio, y por eso también murió luego muy pronto, Jesucristo estaba profundamente débil y no podía con la cruz. De hecho, por eso tuvo que Simón de Cirene, como veremos, ayudarle o incluso llevarla a él, ¿verdad? Entonces Jesucristo cae bajo el peso de la cruz. Y aquí yo creo que esta imagen es muy divina, muy humana, muy cristiana. ¿Cómo puede ser que el Dios Todopoderoso caiga por el peso de una cruz? Es la derrota del hombre y en Jesucristo es, entre comillas, la derrota de Dios. Dios omnipotente ha querido hacerse también impotente por nosotros. Comparte no solamente las dificultades humanas, sino la impotencia humana. Jesucristo cae y necesita ayuda para poder levantarse. Este es nuestro Mesías. De hecho, acabará en la cruz muriendo y deberá ser resucitado, ¿verdad?, por la fuerza de Dios, del Espíritu. Entonces, la caída de Jesús. Con este misterio, con esta estación, aprendemos a conocer a Jesús y a conocer al Dios que nos salva, que se ha hecho débil para fortalecernos con su debilidad. Pero también aprendemos desde ahí a mirar nuestras propias caídas. En toda esta del Vía Crucis, yo creo, os invitamos a esta doble mirada. Miramos a Jesús, contemplamos, que es lo principal, eso es la oración, pero también desde Él nos miramos a nosotros. Y aquí también vemos nuestras caídas. Forma parte del ser humano, forma parte del camino discipular detrás de Jesús, caernos. Si a veces la cruz pesa más de la cuenta y nos caemos, no tenemos que desanimarnos, porque Jesucristo mismo ha querido caer para fortalecernos en nuestras caídas. Forma parte del camino la caída, forma parte del camino el que nos falten las fuerzas. Cuando esto suceda, pues tenemos que rezar con los salmos, ¿verdad? Desde lo hondo a ti grito, Señor, o levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá el auxilio? Cuando esto nos suceda, sobre todo tenemos que acordarnos de Jesús de Nazaret, caído con nosotros. Entonces, la caída forma parte del camino. Tenemos que aprender a levantarnos, tenemos que aprender a asumir la caída. No podemos engañarnos y pensar, como me he caído, es signo de que no puedo. No, como me he caído, es signo de que puedo seguir adelante levantándome. El ser humano es muy fuerte en el fondo y Dios ha venido a fortalecer esa debilidad. Con Jesucristo asumimos las caídas como parte del camino. Aprendemos a tener voluntad, fuerza, ayuda de los demás para poder levantarnos una y otra vez. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción. A ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. La cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre, tampoco aparece en los textos bíblicos de la Pasión, pero es una de las tradiciones más hermosas, quizá, del cristianismo y de la Pasión de Jesucristo. Por eso hemos leído un texto que en el Evangelio de la Infancia, Simeón dice cómo María va a participar
también de la pasión de su Hijo Jesús. Es decir, la figura de María para el cristianismo es fundamental. Es el signo de la madre, pero también de la discípula de Jesús, ¿no? Que siempre está presente en todos los acontecimientos de su Hijo. Entonces, camino del Calvario, se encontraran más, hablaran menos, pero allí estaba María, seguro. Y el cristianismo ha querido poner un encuentro entre el Hijo y la Madre. ¿Cuánto tiempo habían disfrutado en la vida oculta, verdad? La presencia uno de otro. ¿Cuántos días y años María había dado a Jesús en sus brazos, ¿no? Y ahora María tiene que comprobar cómo su Hijo está camino de la muerte. No puede más. ¿Qué querría ella hacer por su Hijo? Y tiene que aceptar la derrota del Hijo, el sacrificio de aquel a quien ella le dio la vida. Entonces, la implicación de María nos ayuda a implicarnos también nosotros afectivamente en esto. Siempre María ha sido un instrumento precioso para la espiritualidad cristiana, porque es una puerta abierta a los misterios de la vida de Jesús. Entonces, también aquí en el Vía Crucis le pedimos ayuda a María para estar junto a Jesús camino de la cruz. Ella es llave que abre tantas puertas para poder acercarnos al misterio del Hijo amado. Quizá nadie como ella ha amado a Jesucristo como hombre, ¿verdad? Nadie como ella ha amado al Hijo que lo tuvo de sus entrañas. Entonces, en la cruz, los sentimientos de María en la cruz, los sentimientos de María camino con su Hijo hacia la derrota, hacia la muerte, para salvarnos, pero hacia la muerte de este Hijo. Tiene que morir, tiene que sufrir tanto mi Hijo para poder salvar a los pecadores. Bueno, pues que hagamos un poquito de reflexión mariana, que nos pongamos del lado de María para aprender sus sentimientos y acompañar a Jesús desde la fe profunda, sabiendo sufrir con esperanza, sabiendo acompañar con hondura y con un sentimiento profundamente maternal, discipular y cristiano. Agradecemos a Dios poder contar con la figura histórica, real de María para aprender espiritualidad. También en momentos difíciles, la espiritualidad junto a la cruz está teñida con la belleza de María, la Madre, la Virgen, nuestra hermana y nuestra Madre. Que ella nos conduzca también al Vía Crucis, como discípulos de Jesús que sienten con Jesús y acompañan a Jesús profundamente. Y también quizá en esta estación podemos sentirnos solidarios con tantas madres y tantas personas que aman, que ven a sus hijos destrozados, que ven a las personas queridas maltratadas. También ahí está mostrándose la grandeza de Dios. En estas injusticias humanas, Dios está venciendo al mal. Con María también aprendemos a ser fuertes en las dificultades y a tener esperanza cuando no podemos hacer más por las personas a las que amamos y las vemos sufrir. También queremos ser madres con las madres. Queremos ser aquellos que aman con los que aman ante el sufrimiento de los demás. En Jesucristo, con su Madre al lado, todo sufrimiento humano y toda impotencia nuestra tiene futuro y lo vivimos desde la esperanza. Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que volvía del campo y pasaba por allí, fue obligado a cargar con su cruz. Condujeron a Jesús al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. En la quinta estación contemplamos al cireneo Simón de Cirene, que ayuda a llevar la cruz de Jesús. Realmente en los Evangelios, en Marcos, hemos puesto el texto de Marcos, la impresión que da no es que le ayudó, sino que el cireneo llevó la cruz de Jesús. En San Juan aparece Jesús llevando la cruz y aquí en Marcos el cireneo llevando la cruz. Compatibilizando ambos podemos decir que le ayudó a llevar la cruz o que en algún tramo pudo llevar la cruz este hombre. Entonces esta estación siempre es muy fácil de reflexionar, ¿verdad?, sobre cómo todos estamos llamados a ser cireneos.
no porque seamos de Cirene, que es una región, ¿verdad?, del imperio en el norte de África, sino porque estamos llamados a llevar la cruz de otros. Y cuando llevamos la cruz de otros, en el fondo estamos llevando la cruz de Jesús. Jesús, como dice Mateo 25, se identifica con las personas que sufren. Entonces, cada vez que yo ayudo a alguien a portar su cruz, estoy ayudando a Jesús. Cuando lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces, ¿cuántas veces yo he ayudado a alguien a llevar la cruz? Y también podríamos reflexionarlo al revés, ¿no? Yo soy Jesús, que también tengo cruces que a veces no puedo con ellas y necesito cireneos en mi camino. Esta otra perspectiva de esta estación también es importante para nosotros. Reflexionar y agradecer tantos cireneos como ha habido en mi vida. Dios ha puesto en mi camino personas buenas que me han ayudado a llevar la cruz. Entonces, agradecemos, siendo Jesús con la cruz, la gente que nos ayuda, y también nos sentimos llamados a ayudar a los demás a portar su cruz. Y un matiz que San Marcos dice interesante, creo, es que Simón fue obligado a llevar la cruz. No es que se presentó el Simón y le dio lástima de Jesús y le ayudó por propia iniciativa, sino que fue obligado por los romanos. Es decir, no siempre la caridad es fruto de un corazón grande, convertido, magnánimo, sino que a veces las circunstancias de la vida nos obligan a hacer actos de caridad, porque eso también es caridad. No tengáis miedo que a veces hagamos las cosas a regañadientes, costándonos trabajo, sintiéndonos obligados por la autoridad o por la circunstancia o por... Ahí también hay caridad. Obras son amores, decimos, ¿verdad?, en nuestro refranero. Entonces, no siempre la caridad es fruto de mi benevolencia, es fruto de mi corazón bueno, sino que muchas veces la vida me ayuda, me obliga a ejercer la caridad con los demás. Entonces también estoy siendo Simón de Cirene. La caridad no solamente depende de mi corazón ya convertido, sino que es un acto real, verdadero, que poco a poco va convirtiendo mi corazón. Siempre habrá, Jesucristo pasa siempre a nuestro lado y muchas veces, casi siempre pasa débil y nos llama para que podamos ayudarle en esta debilidad que comparte con los hermanos. Escucha, Señor, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Digo para mis adentros, busca su rostro. Sí, Señor, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro. La sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús, tampoco aparece en los textos bíblicos, pero es otra vez una de las más entrañables, ¿verdad? Ese camino de la cruz, una mujer que queriendo ayudar a Jesús, ayudarle para poder quitar el sudor, quitar la sangre, al final se queda con un regalo, y es que el rostro de Jesús queda impreso en el paño que lo limpió. Es quizá el relato de origen de la tradición sobre el mandilion, ¿verdad? O sobre el rostro de Jesús en la tradición occidental, en la oriental el mandilion, ¿no? Por eso dicen algunos que Verónica significa verdadero icono, verdadera imagen de Jesús, vere icone, la Verónica, que estaría trayéndonos la verdadera imagen de Jesús. Una imagen que tiene que ver con la espiritualidad bíblica, hemos puesto aquí el Salmo, ¿verdad? Oigo en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. El ser humano, desde Moisés y antes hasta la Verónica y hasta nosotros, va buscando el rostro de Dios. ¿Y con qué nos encontramos? El rostro de Dios aparece reflejado toda su belleza en Jesús. En Jesús, camino de la cruz. En Jesús, desfigurado su rostro por el sufrimiento. Aquí también aparecen profundas resonancias del cuarto canto del siervo. Es un rostro, el del siervo, despreciable, deshecho de hombres, como para volver el rostro y no verlo. Pues ahí resplandece toda la belleza de Dios. Si alguien quiere intuir, comprobar, contemplar cómo es Dios en su belleza, tiene que contemplar, mirar al rostro sufriente del siervo, al rostro de Jesús, camino del Calvario, porque Dios es tan grande
con tanta belleza, el autor de la belleza, que solamente en esta pequeñez puede ser intuida esa grandeza. Entonces, la Verónica en el fondo somos todos nosotros, desde los salmistas hasta nuestra espiritualidad, que queremos poder ver el rostro de Dios en Jesús. También Felipe, os recordaos, ¿verdad? En Juan 14, muéstranos al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, a Felipe. Entonces, en esta estación del Vía Crucis, la sexta, casi confluye toda la espiritualidad bíblica de la búsqueda humana del rostro de Dios. Pero nos encontramos con que en un primer momento casi lo que nos pide es apartar la vista, como cuando miramos al sol. Al sol no se le puede mirar porque es tanto el resplandor. Pues igual, parece que la belleza de Dios se manifiesta como fealdad, como pues ahí hay que mirar. Es decir, la paradoja de la belleza de Dios que se nos muestra en la debilidad de un hombre sufriendo y derrotado. Ahí está la clave de la espiritualidad cristiana. Por eso, si nos atrevemos a mirar donde nadie mira, si nos atrevemos a mirar donde parece, como las bienaventuranzas, ¿verdad? Donde parece que no hay alegría, que no hay belleza, que no hay... Allí encontraremos la belleza de Dios y se colmará la búsqueda de la espiritualidad cristiana, la búsqueda del Dios vivo que nos ama. Entonces, buscar el rostro de Dios con la Verónica y guardarlo también en nuestro corazón para poder ser siempre contemplativos del amor de Dios. Pues solamente el sacrificio del siervo hace posible esta espiritualidad mística de contemplar el rostro de Dios. Y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera, y fuimos curados con sus heridas. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. En la séptima estación meditamos sobre la segunda caída de Jesús. Otro texto, insistimos, no bíblico. ¿Y por qué insistir en la caída de Jesús? Sería la misma reflexión que en la primera caída. Yo creo que hay un matiz nuevo, ¿verdad? Y es que en la vida levantarse es difícil, pero es posible. El problema está cuando nos caemos más de una vez. Entonces, la segunda caída creo que nos ayuda a reflexionar sobre la voluntad que tiene que ser sostenida por la fidelidad. Es decir, cuando una cosa sale mal, bueno, pues volver a hacerla bien no cuesta quizá demasiado trabajo. Pero cuando nos sale mal más de una vez, el ser humano, dicen, ¿verdad?, es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Es decir, volver a caer nos desanima. Porque si me levanté de la primera caída me siento contento, pero si vuelvo a caerme, ¡buah!, ¿para qué levantarme? Porque puedo volver a caerme otra vez. Entonces, la fidelidad de la voluntad. Esto yo creo que es el matiz fundamental de la segunda caída. Y estamos llamados no solamente a tener voluntad, sino una voluntad sostenida. Hablábamos un poquito de este tema cuando hablábamos en los vídeos del patriarca Jacob. Abraham es el que se pone en camino y Jacob aquel que persevera en el camino y se esfuerza y lucha y se levanta una y otra vez. Pues esta es también la espiritualidad de la segunda caída. Jesucristo nos enseña a que no solamente de vez en cuando nos caemos, sino que se repiten los errores. A veces hay gente que se confiesa y dice, es que tengo los mismos pecados que siempre, y se desanima. No, sé perseverante en la lucha contra el pecado. Sé perseverante en los caminos de la voluntad, porque tiene futuro. No te preocupes demasiado de cuántas veces caes, sino de si eres capaz de volver a levantarte una y otra vez. Nunca perdamos la esperanza. Podríamos cambiar el texto de ¿cuántas veces tengo que perdonar, Señor? ¿7 veces? No, Pedro, Simón, 70 veces 7. ¿Cuántas veces me tengo que levantar, Señor? ¿7 veces? No, tienes que levantarte siempre. Forma parte del camino espiritual humano no solamente la caída, sino la caída repetida. Y por tanto la fidelidad en el levantarse, la fidelidad en la voluntad. Jesús, cayendo por segunda vez, levantándose por segunda vez, nos ayuda a sostener nuestra voluntad y a ser perseverantes en el camino.
Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si hacen esto con el leño verde, ¿qué no se hará con el seco? La octava estación solemos definirla, enunciarla como Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Y si es una escena bíblica, aparece solo en San Lucas, pero aparece en San Lucas, algo típico también de su evangelio, de su teología, de su espiritualidad. Si uno lee el texto de San Lucas, el que os hemos propuesto, ciertamente ahí no parece que Jesús consuele a las mujeres. Más bien, Jesucristo está llamando proféticamente a las mujeres a una conversión. No lloréis por mí, dice. No tengo yo que daros lástima, porque yo sé dónde voy, yo sé lo que hago, yo sé por qué sufro, yo tengo meta y camino. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Por si con el leño verde, con el que es no pecador, con el que es hijo de Dios, hacen esto, ¿qué no harán con el leño seco, con vosotros? De alguna forma, Jesucristo, camino de la cruz, no deja de ser también profeta que nos interpela. Y nos dice, debajo de todo esto hay un mundo que ha perdido el rumbo. Y deberíamos preguntarnos ante el Vía Crucis, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con el futuro de la sociedad? Podríamos tener la tentación de quedarnos en una espiritualidad devocional, sentimental ante Jesucristo. Sufro mucho por Cristo, amo mucho a Jesucristo. Y Jesucristo me dice, eso está muy bien, pero ¿qué estás haciendo en medio del mundo? ¿Qué estás haciendo en primer lugar con tu vida? Llorad por vosotras, mujeres de Jerusalén. No hay muchos motivos por los que llorar en nuestra historia, en nuestra sociedad, en nuestra familia, quizá también en nuestra iglesia. Para convertirnos, lo primero que tenemos que hacer es llorar las consecuencias del pecado que vivimos, llorar una situación que no va bien. Ante el Vía Crucis tenemos que mirar al mundo con el rostro de Jesucristo en camino y escuchar su profecía, dejarnos interpelar por él. Entonces, ver qué estamos haciendo con nuestra vida para llorar nuestro pecado, ver qué estamos haciendo en la educación de nuestros hijos para llorar también el camino errado de nuestros hijos y ayudarles a recuperar el camino. El Vía Crucis es un camino de la cruz de Jesús para que nuestro camino, nuestra vía, también quede iluminada por la cruz. La cruz no solamente es sufrimiento, sino que es profecía de una forma diferente de ver las cosas y de hacer las cosas. Pues que también este camino con Jesús nos haga revisar nuestros caminos. Si la cruz está siendo horizonte y criterio de discernimiento para lo que hacemos. Muy especialmente preocupémonos por nuestra pedagogía, por cómo estamos educando a nuestros jóvenes. Y también preocupémonos por nuestra iglesia y nuestro mundo. ¿Estamos haciendo las cosas bien? No habrá que lamentar como los profetas y llorar para después poder cambiar las cosas. Dejemos que Jesucristo no solamente nos consuele, que nos consuela, sino que también nos interrogue y nos ayude a convertir nuestros caminos según los criterios de su camino, de su ofrenda, de su amor. Vamos recorriendo, como veis, es importante todos los encuentros que Jesús tuvo en el Vía Crucis. El Vía Crucis, lo principal, hay escenas en que no, pero hay muchas que son encuentros con personas, ¿verdad? Encuentro con Pilatos, Simón de Cirene, su madre, la Verónica, las mujeres, la importancia de las personas concretas que se encuentran con Jesús. Gracias a esas personas, nosotros podemos ser introducidos como personajes del Vía Crucis. Os invitamos a fijaros en estos encuentros y a identificarnos con todos ellos, pero especialmente con alguna figura en especial. Si yo estuviera en aquel momento, en aquel lugar, ¿quién sería yo? ¿La madre? ¿La Verónica? ¿El Cireneo? ¿Estas mujeres
que no acaban de saber por quién deben llorar y qué deben convertir, los encuentros de Jesús. Jesucristo en su camino va recorriendo muchas vidas, muchas historias, y a cada una le ofrece lo que necesita. Todos dejamos que Jesús pase por nuestra vida, que su vía crucis sea existencial para nosotros y así nos transforme y nos despierte al seguimiento y a la conversión. Pero él me dijo: mi gracia te basta, pues mi fuerza se realiza en la debilidad. Por tanto, con sumo gusto seguiré vanagloriándome, sobre todo en mi debilidad, para que se manifieste en mí la fuerza de Cristo. En la novena estación meditamos sobre la tercera caída de Jesús, una nueva caída. Parece que el número 3 es importante, ¿verdad? Diremos, no solamente sucedió una o dos veces, sino hasta tres. 3 anuncios de la pasión tenemos en los sinópticos, 3 negaciones de Pedro, 3 veces que le pregunta a Jesús en Juan 21 a Pedro: Simón, ¿me amas? El número 3 es la intensidad, ¿no? La intensidad de algo, no una ni dos, sino hasta 3 veces. Claro, si en la primera caída meditábamos sobre la voluntad de volver a levantarse, en la segunda sobre la fidelidad, mantener la voluntad. Esta tercera caída diríamos lo mismo, ¿no? Voluntad, fidelidad o algo más, algo nuevo, y es: no es suficiente la voluntad y el esfuerzo, no es suficiente la fidelidad. Necesitamos, nos hemos puesto también en San Pablo, un texto de San Pablo, necesitamos la gracia. Es decir, tantas caídas en la vida, tantas veces en que nos volvemos a levantar, eso por supuesto, hace falta fidelidad, esfuerzo renovado, pero llega un momento en que nos damos cuenta que solos no podemos. Estar levantándonos por siempre no es suficiente con nuestra voluntad y con nuestra fidelidad, con nuestra educación en el esfuerzo, sino que necesitamos la gracia de Dios. Yo creo que también esto Dios permite muchas veces que caigamos tantas veces para que descubramos que le necesitamos. No solamente quiere educar nuestra voluntad, sino educar nuestra filiación, nuestro amor, que es también necesidad de Dios. Señor, te necesitamos siempre, pero ¿cuándo experimentamos especialmente esa profunda necesidad de Dios siempre? La experimentamos cuando las cosas van mal, cuando no podemos más, cuando nos caemos una y otra vez. Entonces, voluntad, fidelidad y gracia, las 3 claves para superar las dificultades humanas. Y también como ahí estamos llamados a descubrir, como Pablo, que la fuerza se realiza en la debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque resplandece en mí la fortaleza de Dios. Por eso no solamente yo, sino Jesús mismo cae tantas veces, para que también en el hombre Jesús resplandezca la fuerza de Dios. Él que se hizo débil para enriquecernos con su pobreza, con su debilidad. Entonces el Vía Crucis también nos ayuda a experimentar nuestras caídas, nuestros límites, como apertura a la gracia. Cuando uno es capaz de dejar a Dios que actúe en su vida, las dificultades son miradas de una manera nueva y completamente diferente. Pues que tengamos la gracia, la virtud, la dicha de poder encontrar en nuestra debilidad la fuerza de Dios, que hagamos experiencia de su gracia en nuestras dificultades. ¿Para qué nos caemos? Para aprender a levantarnos. ¿Para qué nos caemos? Para poder educar la fidelidad. ¿Para qué nos caemos? Para dejar que Dios derrame su gracia sobre nuestras vidas. Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos 4 lotes, uno para cada soldado. Tomaron también la túnica, que no tenía costura, estaba tejida de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: mejor no romperla, echemos a suertes a ver a quién le toca, para que se cumpliera la Escritura: se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados.
Llegamos ya a la 10ª estación. Todas estas estaciones ya en Jerusalén se realizan en la iglesia del Santo Sepulcro, porque todas fueron ya en torno a la cruz, ¿verdad? En torno al Calvario. La 10ª estación es Jesucristo despojado de sus vestiduras. Y aquí sí volvemos otra vez a un texto, a una escena profundamente bíblica que aparece en todos los evangelios. Jesucristo desnudado, despojado de sus vestiduras, que por una parte es un hecho pues, muy histórico, muy de aquel tiempo. En aquel tiempo, igual que en las culturas más pobres, el traje no es lo mismo que nosotros, casi que nos sobra ropa, ¿verdad? No, que en aquel tiempo un vestido, un traje, una túnica era muy importante y por eso era algo muy normal que los soldados se repartieran las vestiduras del reo. Incluso hasta algunos han identificado esas 4 partes que San Juan dice, cuáles serían los cuatro vestidos de Jesús. Y también la túnica, la importancia de, siempre simbólicamente para la Iglesia, ha sido el signo inconsútil, sin costura, el signo de la unidad de la Iglesia. También el signo de Jesucristo como sacerdote. Vamos a verlo. Jesucristo desnudado pues, significa, en primer lugar y principal, pues es una cuestión histórica y también una cuestión espiritual profunda y teológica, que es Jesucristo despojado de todo. Es el momento final de la kénosis, del vaciamiento de Jesús. Antes, en la última cena, Jesucristo se desnudó, se quitó la túnica para poder lavar los pies a los discípulos. Es decir, Jesucristo se ha desnudado libremente de alguna forma y al final va a ser desnudado plenamente. Pero él ya ha sido asumido por él. Lavar los pies de los discípulos y morir en la cruz son 2 dimensiones de un acontecimiento. Como Jesucristo libremente se desnuda para servir y es desnudado para morir. La muerte de Jesús es un servicio de Jesús para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Hace falta despojarse, ser despojado para poder vestirnos a nosotros. Y aquí casi podemos hacer una especie de recorrido por toda la historia bíblica del vestido. Fijaos cómo empieza el Génesis, lo hemos hablado alguna vez en algunos vídeos, ¿verdad? Adán y Eva están desnudos, pero no se avergüenzan. Después, cuando pecan, se avergüenzan. ¿Y qué hace Dios? Les construye unas túnicas para que no se avergüencen, para recuperar su dignidad. Dios viste al hombre en pecado. Más adelante, Jacob tiene un hijo preferido, que es José. ¿Y qué hace Jacob con José como signo de preferencia? Le hace una túnica de mangas anchas para subrayar, no es un traje de trabajo, es un traje de dignidad, para subrayar su preferencia por este niño, por este chico, por este hijo suyo, de la mujer más amada, Raquel. Más adelante se nos dice en el Sinaí, en el Levítico, cómo los sacerdotes, para ser sacerdotes, el ritual fundamental consistía en ser revestidos con las vestiduras sacerdotales. Es decir, otra vez vestir, ¿verdad? Vestir significa dignificar. Recibían la dignidad sacerdotal simbolizada en sus vestiduras. Con el tiempo también veremos cómo el hijo pródigo, por ejemplo, en la parábola, cuando vuelve a casa, ¿qué hace el padre? Como Jacob con José, como Dios con Adán y Eva, le pone la túnica principal. O sea, al pecador lo reviste de dignidad. Para que vestir a alguien es dignificarlo, aunque sea pecador, dignificarlo con el perdón o dignificarlo con la dignidad sacerdotal. ¿Qué sucede en la cruz? Justo lo contrario. Jesús, que no ha pecado, es desvestido. Jesús, que es el único sacerdote, es desvestido. Jesús, que es el hijo que nunca se ha ido de casa, es desvestido. Podríamos decir que a Jesús se le quita la túnica para que Dios se la pueda poner al hijo pródigo. Dios se desnuda de su dignidad para darnos a nosotros esa dignidad. Bonito, ¿verdad? Jesucristo se desnuda para que Adán y Eva sean revestidos. La desnudez de Dios, del no pecador, para dignificar al pecador. Y también el aspecto sacerdotal. ¿Qué significa la dignidad sacerdotal? En el Antiguo Testamento es revestirse con vestiduras bonitas, preciosas. ¿Cómo llega Jesucristo a ser sumo sacerdote? Desde la no dignidad, desde el desnudo, desde el desvestirse. Aquí quizá podríamos aprender qué significa ser cristianos y qué significa ser sacerdotes, no según el rito de Leví, sino según el rito de Jesús, el rito de Melquisedec. Sacerdotes al pie de la cruz. Para ser sacerdotes hace falta también ser desvestidos con Jesús. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de dignidades en relación con el sacerdocio, ¿verdad? Tenemos que ser sacerdotes a imagen de Jesús, el único sacerdote,
y cuyos sacramentos somos nosotros. Entonces, el traje del pecador, el traje del sacerdote, aprendemos a comprenderlo a los pies de la cruz cuando Jesucristo es desvestido, cuando Jesucristo parece perder toda dignidad humana para que el pecador pueda encontrar su dignidad. Como siempre, paradojas del amor de Dios, preciosa paradoja que nos dignifica y nos hace sentirnos vestidos con el traje de Jesús, que no merecemos. Llegados al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos, echándolos a suertes. Pasamos a la 11ª estación. Jesucristo es clavado en la cruz. Como sabéis, seguramente clavado no tanto en las manos, cuanto en las muñecas y también con los pies, ¿no? Clavado en la cruz nos recuerda un poquito también los salmos, ¿no? Me taladran las manos y los pies, dice el salmista, se experimenta y eso luego se cumple perfectamente en Jesús crucificado. A mí la principal meditación que me surge en esta estación y que comparto con vosotros es lo de estar clavado en la cruz o estar adherido a la cruz para siempre. Jesucristo no es que se sube a la cruz, hace un poquito de experiencia de la cruz y luego se baja, no, sino que queda vinculado a la cruz hasta la muerte. Queda clavado a la cruz para siempre, muriendo en ella. Es también como creo que en la espiritualidad cristiana estamos llamados también no solamente a hacer pequeñas experiencias en las que entramos y salimos, una especie de aperitivos, ¿verdad? Una especie de juego en el que vamos. No, realmente lo que merece la pena nos vinculamos a ello para siempre. La espiritualidad cristiana consiste en eso, en clavarnos a la cruz de Jesús para siempre, que nada nos pueda desclavar. Solamente la gracia de Dios, más allá de la muerte, puede dar a Jesús la resurrección y a nosotros también, ¿verdad? Entonces, la vinculación a algo para siempre. La tendencia de la sociedad actual, seguramente, quizás siempre, pero hoy quizá más que nunca, es nada definitivo, ¿verdad? Que nada sea definitivo. Una espiritualidad de lo efímero, de lo pasajero, de la experiencia que me enriquece, pero que no me compromete. Yo en el fondo sigo siendo el mismo y no. Frente a esto, los clavos de la cruz. Vincularme, antes cuando un misionero se iba, por ejemplo, se iba para siempre, ya no volvía nunca a su patria, porque no podía volver, como estaba en aquel tiempo las comunicaciones, ¿verdad? Entonces, cuando uno se hace religioso, cuando uno se casa, cuando uno se hace sacerdote, cuando uno crucificados, clavados a la cruz para siempre, como diría Juan 13, ¿verdad? Jesucristo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, clavado en la cruz para siempre. Jesucristo no se va a bajar de la cruz, no se va a arrepentir. Jesucristo lo que hace, lo hace con toda el alma y de forma definitiva. Yo creo que esto significa los clavos de la cruz, la espiritualidad de estar clavados, la espiritualidad de los clavos. Que no solamente el sufrimiento que nos duele al clavarse, no, es algo más. Es vincularnos a la cruz para siempre y ya no podernos bajar de ella, porque hemos vinculado nuestra vida para siempre con la cruz de Jesucristo. Cuánta definitividad hay en nuestras opciones, cuánta definitividad hay en nuestra vocación y en nuestra fe. Os invito a reflexionar sobre ello a los pies de la cruz, viendo cómo Jesucristo es clavado para siempre, vinculado para siempre a la cruz que nos salva. Era ya cerca de la hora sexta, cuando se oscureció el sol, y toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora nona. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró.
Duodécima estación, Jesús muere en la cruz. Depende de los evangelios, si tenemos las últimas palabras de Jesús, ¿verdad? Hemos elegido San Lucas, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, muriendo en esa paz que acepta la voluntad de Dios, o todo está cumplido en San Juan, o con el Salmo 21, 22, en Mateo y Marcos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero siempre subrayan que Jesús gritó. La última expresión de Jesucristo fue un grito, y un grito sálmico, ¿verdad? Un grito con la Biblia, con la palabra de Dios. Pero quizá lo más importante no es solamente la actitud que Jesucristo tuvo aquí, que es fundamental, sino la realidad de la muerte. Todo ha terminado. Decíamos con Isaac, ¿no? En el último momento, antes de que Abraham matara a Isaac, el ángel intervino, Dios, no lo mates. También en los Salmos, no dejarás tu fiel conocer la fosa. Pero aquí, no, el final ha llegado. Siempre los seres humanos tenemos esperanza en que la dificultad, en el último momento, Dios nos pueda librar. A Jesucristo Dios no lo ha librado en el último momento. Y aprendemos algo fundamental, es como la omnipotencia de Dios es más grande que la vida y que la muerte. Entonces, el último momento, ¿cuándo es el último momento? No lo sabemos. Existen momentos más allá de la muerte. Existe posibilidad de gracia más allá del final. Cuando ya no queda ningún futuro para el mundo, ningún futuro para el hombre, Dios abre futuros nuevos. Es Jesucristo muriendo en la cruz, que es seguramente la gran paradoja de la historia de la humanidad. Ya el nacimiento, ¿no? Que el eterno se haga carne e historia es una paradoja fundamental, la encarnación. Pero que la vida, aquel que es la vida, muera, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que el que nos da la vida a todos muera en la cruz, precisamente para regalarnos la vida más allá del pecado? Ante la muerte de Jesús, yo creo que solo cabe el silencio. Ponerse de rodillas y callarse, contemplar, dejar que sea esa escena, como ante el Belén, ¿verdad? Dejar que sea la escena misma, la realidad, la que nos transforme. Poner palabra a la muerte de Jesús es casi pues una falta de respeto, ¿verdad? Entonces yo os invito a hacer silencio. Es prácticamente imposible comprender la muerte humana, pero mucho más imposible, más difícil comprender la muerte del Hijo de Dios. ¿Cuánto amor no habrá aquí? ¿Cuánto misterio no estará aquí desvelándose? Pues que en el silencio, cuando Jesucristo, después de gritar, calla, comprendamos también en ese silencio de Jesús, en ese silencio de Dios. Dios calla cuando muere su Hijo. Que aprendamos en ese silencio el gran desvelamiento. El centurión vio, ¿verdad? Este era de verdad Hijo de Dios, por cómo lo vio morir. En el silencio de Jesús, en el silencio de Dios, vamos comprendiendo el misterio del hombre, el misterio de la vida, el misterio de Dios. Callamos, adoramos, nos abrimos al misterio y dejamos que la elocuencia de un Dios que calla transforme nuestras vidas. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y áloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. 13ª estación, Jesús es bajado de la cruz. Los evangelios en el fondo unen el descenso y la sepultura como única escena. El Vía Crucis lo divide en dos. Jesucristo, el descendimiento, que también aparece mucho en la historia del arte, y la sepultura plena de Jesús. El Jesucristo desciende de la cruz, es un texto muy bíblico que aparece en todos los evangelios, ¿verdad? Como José de Arimatea, también Nicodemo en Juan, aparecen ahí para dar sepultura a Jesús, piden el cuerpo a Pilatos. También hay, aunque no se explicita en la escena, pero aparecen las mujeres
y sobre todo María con la Piedad, ¿no? Esa preciosa escena que sobre todo a partir del Renacimiento y aparece en la iconografía cristiana, ¿no? María toma en brazos a Jesús muerto y aparece con todo su dolor, algunas escenas del arte preciosas, hasta en películas también, ¿verdad? María con Jesús muerto en sus brazos. Y aquí la importancia de las mujeres, entonces aparece en la Biblia, desde lejos, ¿no? Las mujeres miran desde lejos, las mujeres participan de alguna forma como discípulas y van a ser las que sirvan de conexión entre la muerte de Jesús y después las apariciones del resucitado. La presencia fiel del discípulo representado en las mujeres que están allí. Y también la presencia de los amigos, no sabemos si eran discípulos del todo o no, o discípulos, no eran de los 12 ciertamente, aquellos que enterraron a Jesús y lo entierran en un sepulcro nuevo, que seguramente era de José de Arimatea, como la tradición ha dicho. Me gustaría fijarme en este descendimiento, pues sobre todo en esta escena, ¿verdad?, de María que tiene en brazos a Jesús. ¿Cómo comenzó la historia de Jesús? Con María que toma en brazos al niño. María, la madre, con un bebé, ¿verdad? Ese es un poquito yendo a Egipto, ante los pastores, ante los magos. Es fácil sostener a un bebé entre los brazos. Es hasta bonito, ¿verdad? Tomar a un bebé en brazos, aunque sea de otra persona, pues siempre es algo... En cambio aquí María aparece con el mismo gesto, tomando en sus manos al hijo, pero ya no es un bebé. Ahora ya tiene todo el peso de su adultez y sobre todo el peso de la muerte. En los orígenes María tiene a un bebé con toda la vida por delante. Ahora tiene a ese mismo bebé, a su hijo, con toda la vida que ha terminado. Qué poco pesa un bebé, cuánta esperanza hay ahí, cuánto pesa Jesucristo y qué aparente poca esperanza hay ahí. Pero también esto es ser madre, porque sabemos que en la cruz de Jesucristo se está alumbrando una nueva vida para Jesús y para toda la humanidad. Por lo tanto, hay también la presencia materna de la Virgen, que sostiene, aunque no pueda con sus fuerzas, está sentada, porque no puede, pero sostiene también en sus brazos y nos muestra a Jesús. Igual que Él lo muestra a los pastores y a los magos para que lo adoren niño y con futuro, Él lo muestra a toda la humanidad, como diría el texto de las Lamentaciones, ¿verdad? Mirad si hay dolor como mi dolor. Pero no solamente nos muestra su dolor, sino que nos muestra su maternidad, prendada de futuro, porque en este muerto está también el niño, que alumbra una nueva historia, una nueva biografía más allá de la muerte. La presencia de la madre cuando Jesús va a ser sepultado. También de alguna forma ahí estamos representados nosotros, ¿no? ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Ser discípulo de Jesús es acoger su muerte en nuestros brazos, acoger su entrega con nuestro cuerpo, acoger en nuestros cuerpos débiles toda la fuerza que ha muerto de Dios hecho carne por nosotros. Somos también, como María, aquellos que tienen que soportar el peso bendito de la muerte del Hijo. Llevamos en nuestros brazos, en nuestras vasijas de barro, el tesoro del amor de Dios. Pues somos aquellos que cargan no solamente con la cruz de Jesús, sino aquellos que cargan con el cuerpo de Jesús y lo transmitimos al mundo. Llevamos en nuestras manos un cuerpo que está prendado de futuro, un cuerpo que ha muerto pero va a vivir para salvarnos a todos. La Iglesia tiene un peso encima que no puede con él, porque es todo el amor de Dios pesando en nuestra carne. Pero gracias a eso, junto con María, le ofrecemos al mundo los frutos de la entrega de Dios para salvar a los hombres. Agradecemos la presencia maternal de María junto a la cruz y también, sobre todo, nos sentimos identificados con María como Iglesia que muestra sin poder con este hermoso peso, con esta belleza que nos desborda sin poder, pero queremos mostrarle al mundo con nuestras vasijas de barro el tesoro de la entrega del cuerpo de Jesús que manifiesta el amor inmenso de Dios que salva a la humanidad. La Iglesia es también piedad, que muestra la entrega del grano de trigo que muere para salvarnos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues pusieron a Jesús, porque era el día de la preparación de los judíos, y el sepulcro estaba cerca.
Decimocuarta estación, última estación, Jesús es colocado en el sepulcro. Como sabéis, 1 Corintios 15, la sepultura de Jesús pertenece al credo más primitivo de la Iglesia, que dice que murió, fue sepultado, resucitó y se apareció. La sepultura pertenece al ámbito más primitivo de la fe cristiana, seguramente para subrayar la realidad de la muerte, muerto y sepultado, pero también como reflejo seguramente de que desde el principio el cristianismo veneró el sepulcro de Jesús. De hecho, todavía hoy, ¿verdad?, sigue viendo, es el lugar principal de peregrinación de la Iglesia, la visita del sepulcro vacío de Jesús, que apunta a la resurrección. En la sepultura, yo creo que podríamos relacionarla sobre todo con aquella frase de Jesús en Juan 12, si el grano de trigo no muere y cae en tierra, si no cae en tierra, muere y se pudre, no da fruto. Entonces, en el fondo, ¿qué ha hecho Jesús muriendo y siendo colocado bajo tierra, dentro de la tierra? Es el grano de trigo que ha muerto y se ha sembrado, para que después, desde la misma tierra, la tierra humana creada, brote la resurrección de una nueva humanidad, empezando por el cuerpo de Jesús. Entonces, no apuntamos, no expeditamos la resurrección, porque eso ya queda fuera del Vía Crucis, pero sí que es verdad que confiamos en el fruto de este grano de trigo sembrado, que depende de Dios. El Vía Crucis finaliza aquí, pero la tierra ha quedado preñada de esperanza, porque el amor de Dios en el cuerpo muerto de Jesús se ha metido en tierra para siempre. Es lo definitivo de la encarnación. Ya no solamente es la carne del Verbo que camina por la tierra, sino que es la carne del Verbo sembrada en tierra para siempre, para transformar la tierra que dio origen a Adán y salga este nuevo Adán. Si Adán fue sacado de la Adamá, del barro de la tierra, el nuevo Adán resucitado también saldrá del barro de la tierra en la que ha sido sembrado por el amor, por la muerte. También este Vía Crucis, de alguna forma, el terminar el Vía Crucis en la sepultura es un signo de lo que queremos que sea el ejercicio del Vía Crucis o el ejercicio de un retiro cuaresmal, ¿verdad? Y es que todo lo que hemos meditado, todo lo que hemos rezado, quede sembrado, sea entrega también. De alguna forma, no solamente rezamos para aprender, para adorar, sino que rezamos también para entregarnos. Rezamos para amar, amamos rezando. Entonces, que este rato de oración, que este Vía Crucis, que cualquier Vía Crucis que hacemos, sea siembra de amor para que Dios produzca frutos. El fruto no depende de nosotros. De nosotros depende vincularnos a Jesús, que camina hacia la cruz, y entregarnos con Él. Acoger su entrega y unirnos a su entrega. Entrar en el sepulcro con Jesús, para que también nosotros seamos grano que se siembra y en Dios producirá frutos. Pues dejamos este ejercicio sembrado en tierra al lado del cuerpo de Jesús. Y nos queda una enorme esperanza, porque de Dios depende el futuro de este Vía Crucis. De Dios depende el futuro de esta Cuaresma. De Dios depende el futuro de esta carne mía que el Señor me ha regalado para que sea sembrada de amor y muriendo pueda dar fruto abundante. Con Jesús esperamos en el sepulcro el amanecer de la gracia inmensa de Dios. Os ofrecemos este sencillo recorrido por las escenas tradicionales del Vía Crucis, camino de la cruz, sabiendo que esto significa ser cristiano. Jesucristo delante y nosotros siguiendo sus huellas. Tal vez después de reflexionar, meditar, rezar sobre cada una de las 14 estaciones, quizás sería bueno elegir una o dos que especialmente me hayan llamado la atención para hacer lo que diría San Ignacio de repetición. La repetición de alguna escena que sea especialmente significativa en la que Dios especialmente me quiera hablar en esta Cuaresma. A lo mejor me puede servir esa escena como guía, como modelo de fondo, como escena, como criterio para la espiritualidad y el avance en estos días de Cuaresma, en este año, para prepararme a la Semana Santa concreta del año 2026. Elegir una escena y repetir la contemplación sobre esa escena o dos escenas, porque a lo mejor es donde Dios quiere este año, para mí, marcarme el rumbo, darme algunas claves en este momento concreto de mi humanidad
y de mi espiritualidad. Lo importante es rezar, lo importante es tener cada día una cercanía mayor a Jesucristo, en este caso en el misterio del camino, en el misterio de la cruz. Feliz oración y feliz Cuaresma a todos.